Y precisamente en esta conferencia, la mandataria local también habló de las medidas para atender los incendios. Además, reiteró el llamado para evitar las actividades al aire libre. Eso es muy importante, por supuesto, en tanto las condiciones atmosféricas se mejoran, lo cual se prevé ocurra pues ya en estos próximos días. En los últimos 3 días, la zona metropolitana del Valle de México ha registrado altas concentraciones de partículas finas asociadas a incendios. En su mayoría han sido provocados por las altas temperaturas, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, a diferencia de 2016, en 2019 hemos tenido lo que se llama, o se llamaba en alguna época los llamados anticiclones, que son masas de aire que se colocan en la parte alta de la atmósfera y evita que haya viento. Indicó que aun cuando los incendios han sido controlados, en la atmósfera no han habido condiciones para que los contaminantes se dispersen, y detalló que en la capital del país se incrementó en más de 800 el número de combatientes de incendios. En 2018 había 1,749 y en 2019 hay 2,561. Esto es producto del incremento que hicimos al presupuesto del suelo de conservación. Aunque la contaminación del aire no ha provocado la declaratoria de emergencia ambiental en fase 1, por no alcanzar los 150 puntos IMECAS, se emitió una alerta que, de acuerdo a la mandataria capitalina, consiste en prohibir todo tipo de actividades físicas, culturales, deportivas y recreativas al aire libre. Y se espera que con las rachas de vientos que se registrarán los próximos días y que se estima alcanzarán los 17 kilómetros por hora, poco a poco las partículas contaminantes en el aire se vayan dispersando. Con imágenes de Javier Cordero, Eric Pinto, 21 Noticias.